Dentro de los vídeos de nivel de iniciación a Delphi vamos a ver SQLite. SQLite es una base de datos muy ligera que está especialmente diseñada para estar en dispositivos móviles y de hecho va de serie en los Android. Bueno, se utiliza habitualmente en todo tipo de dispositivos móviles, Android, iOS, etcétera. ¿De acuerdo? Es una base de datos que no requiere tener un motor de datos, todo funciona dentro de un fichero, por así decir, no requiere distribuir todo el motor de datos, sino que Delphi con el link el driver de SQLite ya es capaz de crear la base de datos y de las tablas. Lo que vamos a hacer en el ejemplo es, bueno, pues conectarnos a SQLite, por supuesto, pero también lo que vamos a hacer es directamente a través del componente de conexión crear la base de datos y la tabla en donde vamos a trabajar para el ejemplo y a través del Data Explorer pues insertar algunos datos dentro de la tabla, ver cómo con el Data Explorer podemos trabajar directamente con la tabla y luego, por supuesto, utilizando el módulo de datos, vamos a crear un pequeño ejemplo de cómo visualizar los datos dentro de un campo memo. Hemos utilizado módulo de datos porque es lo más habitual, aunque es cierto que en las aplicaciones móviles, por una cuestión de simplicidad, etcétera, hay muchas veces que no se utiliza. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a comenzar, como es habitual, creando un nuevo proyecto de tipo multidispositivo, una plantilla en blanco. Vamos a cargar un módulo de datos, ¿vale? Y cargamos una conexión de tipo FireDuck. Lo primero que vamos a hacer, porque necesitamos crear no sé por qué me ha dicho eso, necesitamos crear una tabla en FireDuck para trabajar. Y esto podemos hacerlo directamente desde el componente de conexión. Le vamos a decir que queremos SQLite, ¿de acuerdo? Y en principio no tenemos una base de datos, pero la vamos a generar. ¿Dónde la vamos a generar? Yo la voy a meter en aquí en SQLite perfiles, en ese lugar, y el nombre que le voy a dar es perfiles, ¿de acuerdo? Con esto, en principio, crearía ese fichero de base de datos y lo que sí tengo que crear a continuación es un script en el cual creemos alguna tabla. Yo voy a crear una tabla de contactos. Entonces, creamos un script en SQL, ¿vale? Y a esto le voy a llamar contactos. Vamos a meter un ID de contacto que sea un entero, primary key, ¿vale? Vamos a meter un nombre de contacto que sea un char de 50, por ejemplo, y envíos, que sea otro entero, ok, y un último campo que va a ser mail, que va a ser otro char de
0. Bueno, pues con esto ya se supone que generaríamos esta tabla. Bueno, vamos a ver. En principio no le hemos metido ningún password. Nos dice que está hecho y que no tiene mayor, que está sin errores. Ok, vamos a comprobar que efectivamente hemos hecho la tabla. Lo más inmediato es venirse al Data Explorer, ir a SQLite, ¿vale? Crear una conexión, llamarla, por ejemplo, esta de, bueno, eh, mm, llamarla C, perfil, conexión perfil, por ejemplo, decirle dónde está la base de datos que hemos generado, vale, que está duplicado, bueno, y aquí estaría. Perfecto, aquí tenemos la tabla de contactos y un par de, vamos, y los 4 campos que hemos creado. Vamos a abrir el visor y vamos a aprovechar con el visor a meter un par de registros, 4 envíos, y Gómez gmail.com, ¿vale? Lo validamos, creamos otro nuevo, ¿vale? Pues 3 envíos y López arroba hotmail. Lo validamos. Vale, pues ya tenemos un par de filas de registros dentro de nuestra base de datos para ir probando. Ok. Ya hemos creado, utilizando el componente de conexión, hemos creado la tabla, utilizando el Data Explorer, le hemos incluido un par de registros y ahora vamos a continuar con la aplicación. Vamos a hacer un par de cosas, que es quitar que pida la clave a los usuarios y vamos a añadir aquí un componente para crear un query que va a estar conectado a nuestro conector y que vamos a decirle, por ejemplo, select todo from contactos. Perfecto, ahí está. Y lo ponemos a true. Ok. Sabemos que tenemos que meter el driver y tenemos que meter el interfaz. Vale. Vamos a relacionar los dos, a referenciar el módulo de datos y aquí lo único que vamos a hacer es meter un campo memo para que nos vaya mostrando, bueno, y un par de botones para que nos vaya mostrando el, el- los datos. ¿Vale? Esto lo voy a alinear arriba, por así.
más o menos, y aquí vamos a poner un par de botones. ¿Ok? Bueno, a este primer botón, la propiedad texto, vamos a llamarlo conexión, y a este ejecución, ¿vale? Ok, así que ahora vamos a ir a meter algo de código en el botón de conexión y lo primero que le vamos a decir es que vamos a indicarle dónde tenemos la base de datos. Entonces, nuestra base de datos está en el datamódulo, ¿vale? Y dentro del datamódulo ya me va diciendo él, oye, esto es lo que tienes. Bueno, queremos conectarnos con este componente. Y vamos a decirle, dentro de los parámetros, ¿vale? ¿Qué valor le vamos a dar? Le vamos a dar un valor que se va a llamar, pues, database, ¿vale? Y ese valor va a ser el de dónde está nuestra base de datos de SQLite, que lo tengo aquí copiado para no escribir todo el path, que es un poquito largo, ¿vale? Falta eso y esto. Entonces, bueno, pues lo tenemos aquí entre documentos, embarcadero, tal, donde la hemos metido antes. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta base de datos? Pues conectarnos a ella, abrirla, ¿vale? Abrir una conexión a ella. Para eso, vamos a llamarla otra vez, ¿vale? Vamos a decir que esa conexión la abrimos. Sin más, no vamos a pasar ningún parámetro, simplemente que la abrimos. Y a continuación le vamos a decir que si efectivamente se conecta, pues que memo1, ¿vale? Memo1, vamos a sacar una línea, ¿vale? Que va a decir, pues, algo del estilo de conexión ¿vale? Y si no se conecta, ¿vale? Lo que hacemos es que decimos que memo1 pues error de conexión, por ejemplo, ¿vale? No nos hace falta el finally, ¿ok? Y si nos vamos al botón de ejecución, bueno, como veis, aquí he hecho un corte y he metido todo el código porque era un poco largo y irlo metiendo, según lo explicaba, era un poco pesado. Entonces, una vez metido, en el botón de ejecución explicamos lo que hemos hecho. Hemos creado una variable
que la hemos llamado query, que es del tipo tcdQuery, que es el componente que teníamos en el módulo para hacer la consulta. Le hemos asociado con el fdQuery 1 que tenemos en el data module, ¿vale? Y lo hemos creado y hemos dicho que se conecte al fdConnection, aunque eso ya estaba, pero bueno, se lo decimos, e incluimos la consulta, el texto de SQL, de la consulta SQL, como en la propiedad de SQL Text, ¿vale? Abrimos el query y ¿qué hacemos? Añadimos dentro del componente memo una línea de texto que va a ser la cabecera de los 3 campos que vamos a sacar en el memo, pues el ID de contacto, nombre y envíos. Y vamos a hacer un while para recorrer la tabla en tanto que tenga registros, en tanto que tenga filas, pues que la recorra entera. Y va a ir añadiendo líneas al memo con un formato preestablecido para que nos quepan los textos de los 3 campos, ¿vale? Y vamos a ir dándole para cada trozo del formato, ¿vale? Pues uno de los campos, el ID de contacto, que es un entero, el nombre de contacto, que es como un string que es, y el número de envíos que tenía, que, bueno, lo vamos a, era un entero, pero lo vamos a poner como si fuera un string, y así, y a la siguiente línea, ¿vale? Finalmente, cuando acabe de hacer while, pues liberamos el query. Ok, yo ya lo he salvado y he cerrado la conexión que tenía en el Data Explorer, porque si la tenemos abierta la conexión del Data Explorer nos va a decir que la base de datos está bloqueada, ¿vale? Una vez que hemos metido el código, ¿vale? Ya lo que nos queda es probarlo, ¿vale? Y decir, bueno, conexión. Nos devuelve la línea aquella de conexión establecida y ejecución y nos devuelve pues el query con estas cabeceras, ID de contacto, nombre y envío y con pues, el ID de contacto, el nombre y el número de envíos que tenía cada uno separado por las barritas estas, ¿vale? Bueno, este sería el ejemplo con SQLite, pero SQLite como base de datos que es muy estandarizada dentro de lo que es el mundo de móviles, pues podríamos utilizar en vez de un memo, que es un componente sencillo, pues utilizar un list view, por ejemplo, para ir de ver, por ejemplo, el nombre y luego pinchar y ver el detalle y así siguiendo.